y es un tema súper importante, que es un tema de los que más me preguntan. Y todo sale en base a un vídeo que yo hice, ¿no? De ponerse el disfraz de aquella versión de ti que se corresponde con la realidad que tú deseas, ¿no? Y en base a ese vídeo han nacido un montón de preguntas, un montonazo, un montonazo, un montonazo de preguntas. Y es, mira, os la voy a leer, de hecho. Os la voy a leer para deciros a tal cual. Del preguntas y respuestas que suelo hacer por Instagram, me hicieron la pregunta, ¿no? Y es una pregunta súper, súper, súper común. ¿Cómo mantengo siempre el disfraz? El disfraz es, o sea, no, realmente el disfraz no es más que la frecuencia, ¿vale? Pero era una forma conceptual de cómo hacerlo visual para que entendamos, ¿no? Que meternos aquí, o sea, nosotros tenemos una frecuencia predeterminada, ¿vale? Y esta frecuencia predeterminada en la que siempre estamos es lo que se refleja en nuestra realidad actual. Entonces, sabemos que nosotros nos queremos cambiar de realidad, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero sabemos que el primer paso para cambiar la realidad es saber que nuestra realidad no se puede cambiar. Por lo tanto, el único cambio que tenemos que hacer es en nuestra frecuencia, porque no se nos puede olvidar nunca que nuestra frecuencia, bueno, nuestra frecuencia, una frecuencia en la que estemos vibrando, que no es más que una vibración repetida en el tiempo, es la versión inmaterializada de la realidad. Es decir, que es la realidad pero invisible, digamos, ¿no? Que eso al final se va a acabar materializando porque son lo mismo. Es decir, no hay separación entre la frecuencia y la realidad. El caso es, lo de ponernos el disfraz es como un símil de meternos en esta frecuencia en la cual queremos estar para posteriormente cambiarnos a esa realidad deseada la cual queremos estar, ¿no? Por lo tanto, el tío me preguntó, ¿no? ¿Cómo? Ahora se me ha ido. ¿Cómo mantengo siempre el disfraz? Es decir, ¿cómo me mantengo siempre en la frecuencia de la realidad deseada? No es más que eso, ¿vale? ¿Cómo me mantengo siempre en la frecuencia, siendo esa versión de mí que se corresponde con aquella realidad que yo quiero estar? Ok, entonces quiero tratar esto un poquito. Me he hecho aquí para el vídeo, me he hecho aquí una serie de... Ahí está. Me he hecho 5 puntos, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, en verdad son tres, cuatro puntos. Y luego son dos tips que os quiero dar. Y luego otra cosa que me he apuntado que se me ha venido a la cabeza que me parece brutal. Me parece brutal y es en base a un ejemplo que di en el Club VIP, que me pareció una locura, una locura. Pero bueno, el primer punto que aquí hay que comprender y que a mí me costó, no me costó tanto entenderlo, la verdad, porque entendí que era algo normal y que era algo que era inevitable, que era inevitable. Porque yo no sé cuántos años tenéis vosotros. Yo ahora mismo tengo 20 años, ¿vale? Aquí habrá gente, yo que sé, de menos, de más. Es indiferente, realmente, ¿vale? Pero vamos a poner una media, ¿vale? Que tenemos todos 25 años, ¿vale? La media son 25 años. Nosotros llevamos 25 años alimentando, alimentando un mismo sistema de pensamiento. Esto no es más que otra manera de llamar a la frecuencia. ¿Ok? Llevamos 25 años alimentando todos los días, todos los días, todos los días, una misma frecuencia. ¿Qué pasa? Que esta frecuencia ya no es una tontería. Es decir, esta frecuencia ya es una pedazo de montaña. Bueno, una montaña no, son los jodidos Pirineos. Son literalmente una sierra de 5.000 kilómetros llena de montes enormes, enormes, enormes y enormes. ¿Por qué? Porque la llevamos alimentando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y está como, digamos, anclada dentro de lo que somos nosotros, ¿no? Al final es eso con lo que más nos identificamos, son nuestras mayores convicciones, es absolutamente todo lo que creemos que somos es nuestra frecuencia. Y lo llevamos reafirmando toda nuestra vida, toda nuestra vida, toda nuestra vida. Por lo tanto, ha llegado a hacer mucha fuerza dentro de nosotros. El Everest, literalmente, el jodido Everest, pero multiplicado por tres y en una sierra enorme todo lleno de Everestes. Literal, esa es nuestra antigua frecuencia. Por lo tanto, la primera pregunta que me hacen y la primera respuesta directa, ¿cómo mantengo siempre el disfraz? No se puede mantener siempre en disfraz y más sobre todo si estamos empezando este proceso de transformación de frecuencias. ¿Por qué? Como bien digo aquí en el primer punto, ¿no? Es normal, se te va a quitar el disfraz. Entonces, es normal que se nos quite el disfraz, porque esa frecuencia se ha alimentado durante muchos, 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 muchísimos años. Muchísimos años. Por lo tanto, esta frecuencia lo único que no quiere es morir. Y tú cambiándote de disfraz, es decir, metiéndote en otra frecuencia, esta frecuencia va a dejar de existir. Por lo tanto, lo único que no quiere esta frecuencia es morir. Por lo tanto, te va a querer mantener siempre metido en esta frecuencia. Absolutamente siempre.
¿Ok? Entonces, el primer paso para lidiar con este, me meto en esa frecuencia, pero luego vuelvo a viejos patrones, o empiezo a interpretar esa versión de mí, pero de repente la realidad me atrapa y vuelvo a... Lo primero para aclarar todo esto es, ok, se te va a quitar el disfraz, ¿ok? Se nos va a quitar el disfraz. Y eso es algo que tenemos que asumir, porque lo tenemos que empezar a utilizar en nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el problema realmente aquí no está en que se nos quite el disfraz. Porque siempre, como siempre decimos, ¿no? Al final siempre pensamos, porque el ego nos hace creer, esta vieja frecuencia nos hace creer que el problema está en que se nos quita el jodido disfraz. ¿Y qué pasa? Como creemos que el problema está en que se nos quita el disfraz, cuando se nos quita el disfraz, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Buah, chavales, estoy escribiendo hoy fatal, ¿eh? Es que hoy no sé por qué no se me está corrigiendo la letra, porque normalmente escribo y luego como que el iPad, la aplicación, te lo pone como bonito, ¿no? Pero hoy no sé por qué no se me está pasando eso. Iba a poner, se me ha olvidado. Joder, ¿qué había escrito antes? Lo acabo de borrar. Hostia, soy un poco retrasado, ¿eh? ¿Qué había escrito ahora mismo que lo acabo de borrar? A ver, el chat, si me ayudáis. Reaccionamos. ¿Había escrito eso? ¿Qué iba a escribir ahora que lo he puesto en rojo y lo he borrado? Hostia, se me ha olvidado, ¿eh? Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla por completo. Sentir, sentir. Eso sí, grande, grande, Paula, grande. Sentir, vale, sí. El problema es que como nosotros pensamos, ¿no? Como estaba diciendo, que esa vieja frecuencia nos hace creer que el problema está en que se nos quita el disfraz. ¿Por qué? Porque al quitarnos el disfraz nos hace creer que ya volvemos atrás, todo se lía, todo se va a la mierda. Por lo tanto, ¿qué pasa? Como nos intentamos transicionar y meternos en ese disfraz, ¿no? En esa frecuencia, en esa versión de nosotros que vive ya en esa realidad, y pensamos que todo el rato tenemos que estar ahí porque si no, ya la vamos a cagar. ¿Qué pasa cuando se nos quita el disfraz? Que nos sentimos mal, que nos sentimos mal. ¿Y qué os pensáis? Que esto es otro truco de nuestra vieja frecuencia. ¿Por qué? Porque el sentirnos mal, ¿qué puede ser sentirnos mal? Podemos sentir culpa, porque joder, lo debería estar haciendo mejor. Podemos sentir vergüenza de nosotros mismos. Fua, fíjate que no soy capaz de meterme en esa puta frecuencia de mierda. Podemos sentir frustración. Yo qué sé, ¿no? Llevo tantos meses intentando hacer este cambio y no lo consigo, y esa frustración, ¿no? Podemos sentir enfado. El caso es, podemos sentir un montón de emociones negativas, ¿verdad? Y esto se habrá pasado segurísimo porque a mí también me pasó. No, claro, siempre nos dicen, no, no, lo único importante es meterte en aquella frecuencia, es meterte en esa versión de ti cuando el resultado final es garantizado y mantenerte ahí, mantenerte ahí, mantenerte ahí, mantenerte ahí. Ok. ¿Y todos qué hacemos? Intentamos mantenernos ahí, mantenernos ahí, mantenernos ahí, mantenernos ahí. Pero muy pocas veces nos dicen que esto es muy, muy, muy difícil y no es por implantaros esa creencia de que os parezca difícil, no. Pero realmente es que al principio, sobre todo, esta vieja frecuencia lo único que va a buscar es mantenerte ahí, mantenerte ahí, mantenerte ahí. Por lo tanto, todos los intentos de escapar de ella, como tú no sabes que existe, van a ser insatisfechos. Por lo tanto, vas a volver a sus patrones. Y uno de esos trucos son estos. Sentirnos mal porque creemos que la estamos cagando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas estas emociones negativas, ¿alguien me puede decir qué es lo que pasa con esas emociones negativas por el chat? Que alguien me diga, ¿qué pasa con esas emociones negativas? ¿Qué es lo que hacen realmente esas emociones negativas? A ver si alguien sabe, por ahí. Que te crean una realidad acorde. ¿Ok? Brutal, brutal. ¿Atrae más de lo mismo? Brutal, 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 brutal. Exacto, ¿por qué? Porque actúan como un pegamento, lo que habéis dicho, a nuestra realidad actual. ¿Por qué? Porque esto es nuestra vieja frecuencia. Y por ende lo que habéis dicho, nos pega a nuestra realidad actual, porque no nos permite hacer este cambio a nuestra vieja frecuencia, porque nos empieza a decir que la estamos cagando, que esto no sirve para nada, que fíjate que no eres capaz, empieza a sentir culpa, empieza a sentir enfado, empieza a sentir miedo porque cree que nunca va a poder cambiar su realidad. En fin, empieza a sentir un montón
de emociones negativas, te sientes mal y al final, como habéis dicho, ¿no? Empiezas a crear una realidad acorde con aquello que estás sintiendo. Por lo tanto, el primer punto aquí es saber y reconocer y admitir y saber que no pasa absolutamente nada porque se te quite el disfraz, porque de verdad que se os va a quitar. Y a mí haber sabido esto hace 8 meses atrás, me hubiese salvado de muchas y me hubiese evitado muchos dolores de cabeza, me hubiese evitado un montón de cosas, porque yo no sabía esto. Y el hecho es que sí nos va a pasar. No somos superhéroes, no somos la IA, no somos ChatGPT que ahora lo han actualizado al 5, no somos eso, somos humanos y como humanos nos va a pasar que muchas veces se nos va a quitar el disfraz, pero no pasa absolutamente nada. Y el primer punto aquí es dejar de generar esa culpa, es dejar de generar esa vergüenza, es dejar de generar esa frustración, es dejar de generar ese enfado, es dejar de generar ese miedo, es dejar de generar esas emociones negativas que simplemente alimentan más esa vieja frecuencia la cual estamos intentando escapar. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el primer paso. Si nos va a quitar el disfraz, lo tenemos que admitir, lo tenemos que reconocer y no pasa nada por eso. No nos tenemos que sentir mal, no tenemos que generar culpa, no tenemos que generar absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque es parte del camino. ¿Ok? Mira, aquí he escrito al final de la hoja una cosa que no quería que se me olvidase decir. Y es que lo voy a escribir, ¿ok? Mira, me parece, esta frase me parece súper brutal. Y dice así, que no se te quite el disfraz porque evidentemente llegará un día en el que prácticamente nunca se te quita el disfraz porque tú ya tendrás ese sistema de pensamiento automatizado en ti. Evidentemente a mí, después de este último año y medio, casi 2 años ya, casi 2 años no, digamos desde octubre del 23 es cuando empezó mi cambio, pues eso, ¿no? Casi un poco más de un año y medio. Sí, mira, casi un año y 9, 10 meses. Evidentemente yo en ese momento, que no tenía ni idea de esto, me empecé a involucrar en esto, pues evidentemente era todo una locura, ¿no? Evidentemente ahora me mantengo mucho más en esa frecuencia y ya prácticamente ni la tengo que pensar porque estoy llegando a esa incompetencia inconsciente, que si queréis, si alguien no sabe lo que son los 4 niveles de aprendizaje, que lo ponga luego por el chat y lo hablamos, que sin problema, que es algo también bastante importante. Pero, evidentemente, ¿no? Lo que pone ahí nos regresan a cómo solíamos ser. Claramente, eso es, exactamente. Esas emociones negativas es lo que alimenta esa antigua frecuencia. Por lo tanto, ya no sé ni lo que estaba diciendo el caso, voy a seguir con esta frase, ¿vale? Que no se te quite el disfraz. Pasa porque muchas veces, mira, pasa porque muchas veces pasa, pasa porque muchas veces, muchas veces se te quite, y luego aquí pongo, es brutal. ¿Por qué pongo es brutal? No entiendo. Pongo, que no se te quite el disfraz pasa porque muchas veces se te quite. Ah, claro, esa es la frase, vale, esa es la frase. Y luego pongo, es brutal, porque te permite profundizar más ahí. Vale, vale, eso ya era una cosa mía ahí por la cara. Vale, es eso, básicamente. Esa es la frase, ¿ok? Y siempre la tenéis que recordar también. Que no se me quite el disfraz pasa porque muchas veces se me quite el disfraz. Y ahora vamos al por qué, ¿ok? Hemos dicho que el primer paso es, ok, reconocer que se me va a quitar. Va a haber veces que se me va a quitar. Va a haber veces que me voy a olvidar. Va a haber veces que de repente voy a estar haciendo cosas, y digo, hostia, ¿y esa versión de mí qué cojones ha pasado? ¿Se ha fumado? Va a pasar. Pero el primer punto, eliminar el hecho de sentirnos mal, eliminar el hecho de que pensemos que la estamos cagando, eliminar el hecho de pensar que todo se va a de repente desmoronar y de que todo el trabajo anterior no ha servido para nada. Ese es el primer paso, desquitarnos de todo eso, porque no tiene sentido y es un truco de nuestra vieja frecuencia que solo nos va a mantener más en ese estado, ¿ok? El primer punto es ese y es muy importante, de hecho, muy importante porque siempre nos quedamos ahí y es lo que no nos permite avanzar, ¿vale? El segundo punto, bueno, no, este no es el segundo punto, este es el anticipo el segundo punto es parte del camino que se te quite el disfraz, ¿vale? Y que no se te quite el disfraz, es decir, ya cuando más tiempo ya llevas automatizando ese sistema de pensamiento, pasa porque muchas veces se te quite el disfraz, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pongo, lo único que necesitas es un cambio de percepción. Segundo punto, cambio de percepción. Es decir, es decir, que se nos quite el disfraz. Nada, en verdad voy a ir tranquilo, ¿eh? Como si dura esta mentoría 4 horas, me da igual. Em, no quiero ir rápido y hacerlo mal. Quiero daros una buena explicación porque siento que este punto es súper, súper importante y que creo que puede ser un checkpoint bastante importante al tema de encarar todo lo que es la nueva frecuencia y todo el contenido. De verdad, esta información es súper importante, ¿eh? Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no?
Que se me quita el disfraz. eh, no, me he liado. Ya me hacéis deciros eso, tío, y ya me hacéis perder el hilo. Qué broma, chavales. A ver. Eso es, vale. Que se me quite el disfraz no es lo que realmente está mal, porque sabemos que no hay nada bueno ni malo, realmente es toda una interpretación mía, ¿no? Porque yo pongo el decorado en base a lo que yo tengo en mi mundo interno. Es decir, todo lo que vemos en la vida son decorados, es decir, no hay nada bueno, no hay nada malo, todo lo que yo veo lo estoy alimentando yo mediante el punto de vista con el cual me estoy identificando. Por lo tanto, que se me quite el disfraz, para algunas personas, por ejemplo, este tío que me hizo la pregunta, era algo malo, ¿no? Joder, ¿cómo hago para que no se me quite? Porque si se me quita, era algo malo. Ahora, para mí no es algo malo. ¿Por qué? Porque he cambiado el punto de vista por el cual yo miro, por el cual yo interpreto que se me quita el disfraz. Entonces, el tema no es que se me deje de quitar el disfraz. El tema es, voy a recontextualizar lo que significa para mí el hecho de que se me quite el disfraz para poder usarlo a mi favor, como hemos dicho antes, y no en mi contra. Es decir, cuando se me quita el disfraz, se abren dos opciones, ¿verdad? La famosa frase que la vamos a volver a repetir porque va a ser icónica y yo creo que la voy a utilizar, nada, todos los fines de semana no, pero siempre que venga bien la voy a utilizar porque se me hace gracia además. ¿Cuál es el primer punto? Ahora, ya, es que ponerme por el chat. ¿Cuál es el primer punto? Se me quita el disfraz. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que yo podría hacer? Ponerme por el chat. Os he dado una pista muy gorda, ¿eh? Os he dado una pista muy gorda. Hostia, me ha hecho bien de gracia, tío. Vale, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Aprovechar para definir y reafirmar nuestra nueva identidad. Joder, Miss, que te has adelantado, que he dicho el primer punto. Que he dicho el primer punto, no el segundo. Vale, el primer punto, como bien ha dicho Paula y Lautaro. Ahí va, perdón, lo voy a hacer de otro color. Cagarme en la puta. Ese sería el primer punto, ¿no? Joder, se me quita el disfraz. Cago en la puta, esta mierda, ahora ya la estoy cagando. Ese sería el primer pacto, el primer punto, ¿verdad? Enfadarme, lo que hemos dicho antes, emociones negativas. Joder, mierda. Ahora sabemos que esto es una interpretación mía, es decir, que yo estoy eligiendo sentirme mal, yo estoy eligiendo cagarme en la puta, yo estoy eligiendo verlo de este modo, yo estoy eligiendo ponerle este decorado. Entonces, tomo la responsabilidad, sé que reconozco que se me quita el disfraz, no está ni bien ni mal realmente, es ok, pues se me ha olvidado, que está bien o mal, ¿no? No es nada, simplemente se me ha olvidado. Ahora, como yo puedo elegir cómo ver una situación, porque la situación es neutra, es decir, es una energía impersonal, no tiene un significado inherente a ella, yo puedo cambiar el dedo, ¿verdad? Yo puedo cambiar cómo lo veo y de ver un problema, ahora veo una oportunidad. Y en vez de cagarme en la puta, ¿ahora qué hago? Agradecerlo. Esa no os la esperabais, ¿eh? Agradecerlo, ¿por qué? Oiga, agradecerlo, ¿por qué? Dirás, coño, si me quita el disfraz, ¿por qué cojones voy a agradecer yo esto? Porque es nuestra oportunidad para, como ha dicho Miss, voy a volver a leer el mensaje, como ha dicho Jean, ¿qué coño Jean ahora? Como ha dicho Miss, aprovechar para definir y reafirmar nuestra nueva identidad. Como bien he dicho, ¿no? Porque nuestra, se me ha olvidado poner es. Porque es nuestra oportunidad para reafirmar nuestra nueva identidad, es decir, nuestro nuevo disfraz. Es decir, se me quita el disfraz, soy consciente de eso, y en vez de cagarme en la puta, ¿qué hago? Lo agradezco, ¿y qué hago? Volverme a poner el disfraz. No hay más, no hay más, es así de sencillo. Tenemos que, mira, esto a mí me petó la olla también, chavales. Nuestro ego, y esto os lo tenéis que llevar al día a día, de verdad, al día a día y hacerlo práctico. Nuestro ego siempre va a buscar complicárnoslo todo. Nuestro ego siempre va a buscar hacernos creer que todo es más difícil de lo que de verdad es. ¿Por qué? Para que nos desistamos. ¿Para qué? Para que nos demos por vencidos. Porque ahí sigue reafirmando su vieja y limitada percepción. Porque así sigue alimentando esa vieja frecuencia. Por lo tanto, tenemos que... El ego siempre va a estar ahí, ¿ok? Siempre va a estar ahí. Tenemos que aprender a desidentificarnos de él. Es decir, que venga, pero no identificarnos con él para no involucrarnos en ese pensamiento. Entonces, cada vez que se nos quita el disfraz, en vez de, como hemos dicho, cagarme en la puta, lo voy a agradecer
porque es mi oportunidad para reafirmar aquella persona que quiero ser. Es decir, ya no lo utilizo para seguir alimentando ese viejo sistema de pensamiento, sino que lo utilizo para seguir alimentando el nuevo sistema de pensamiento. Y esto lo cambia absolutamente todo, porque el suceso es el mismo. Ok, se me va a quitar el disfraz. Ahora, como yo no puedo controlar que se me quite el disfraz o no, evidentemente hay tácticas que lo vamos a hablar ahora, y evidentemente hay digamos, herramientas, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y es de lo que trata el club, porque realmente todo cambio se basa en eso para mantenernos más en ese disfraz, ¿no? Pero al final se nos va a quitar, tío, se nos va a quitar. Es parte del proceso, como hemos visto antes. Por lo tanto, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que no sea cambiar la percepción que tengo ante esta situación? Y esto, evidentemente, ahora estamos hablando para el disfraz, pero es para absolutamente todo en la vida. Para absolutamente todo en la vida. Yo nunca puedo cambiar el exterior. Siempre voy a poder cambiar cómo veo yo, cómo decido ver el exterior. Y es eso, y es ahí donde reside el libre albedrío. Muchas veces pensamos que el libre albedrío es, ok, tengo libre albedrío de hacer lo que yo quiera y me voy de viaje y bebo agua. Ya que aprovechar ahí para beber. Y yo qué sé, y me compro una pen pencil. Realmente ahí no está nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío realmente, joder, creía que lo había borrado todo. Nuestro libre albedrío realmente está en qué elección interna voy a tomar en base a esto que está ocurriendo fuera de mí. ¿Qué elección interna voy a tomar? ¿El amor o el miedo? ¿Cómo voy a percibir esa situación? Es ahí donde reside nuestro libre albedrío, porque es ahí donde reside todo nuestro poder. Absolutamente todo. Por lo tanto, punto número uno, se te va a quitar el disfraz. Ama esa parte de ti, porque está ahí. ¿Ok? No es algo malo, tu ego no te quiere joder, simplemente quiere sobrevivir. Ámalo, acéptalo, reconoce que está ahí y que va a intentar aparecer y que va a intentar hacer eco en tu vida. No es que sea malo, es que quiere vivir, al igual que tú. ¿Ok? Entonces, el segundo paso, sabiendo eso, es empezar a cambiar esa percepción de una sí, joder, es empezar a cambiar la percepción de una situación que por cojones me va a pasar. Entonces, como por cojones me va a pasar, coño, voy a cambiar la percepción que tengo. Entonces, en vez de cagarme en la puta, lo utilizamos para agradecer y para reafirmar como una oportunidad, como una bendición, para, hey, voy a reafirmar ese nuevo sistema de pensamiento el cual quiero habitar a través de este acontecimiento que acaba de ocurrirme. ¿Ok? De aquí pasamos al tercer punto. De aquí pasamos al tercer punto. De aquí tengo puesto, anda, mira, aquí tengo oportunidad de reafirmar, no lo había visto, anotado. Vale, sí, mira, aquí tengo el segundo punto, oportunidad de reafirmar. Y aquí es, vale, y aquí, que se me olvidaba deciros. Y lo que muchas veces hemos hablado en el club, en YouTube y todo, porque realmente es que son cuatro cosas las que hay que saber, chavales. De verdad, si esto fuese una universidad, en menos de un año estaríais todos con matrícula de honor. Porque realmente también pensamos, ¿no? También lo que luego nos dice, tenemos que saber un montón de cosas, nos falta. Son cuatro, cinco, seis conceptos clave a profundizar y a comprender muy bien, aplicarlos al día a día y listo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Todo está en hacerlo simple. Absolutamente todo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo hacemos esto? Siempre teniendo en mente las dos R's. Siempre teniendo en mente las dos R's. Ponedme por el chat. ¿Qué son las dos R's? Ponerme ahí. Exactamente. Responder y reaccionar. Responder y reaccionar. Mira, ahora mismo me apetecería abriros el micro a alguno y hacerle un examen aquí que me diga la teoría del responder y reaccionar, pero no lo voy a hacer porque me da un poco de pereza. Responder, ya sabemos, es la habilidad que tenemos nosotros de que el mundo externo no pueda alterar nuestro mundo interno y por ende, manteniéndonos rectos y firmes, balancear el mundo externo a lo que yo soy internamente, ¿no? Mediante la respuesta, que siempre nos va a llevar a la nueva frecuencia y por ende ya sabemos que a nuestra realidad deseada. Ahora, reaccionar es literalmente haber olvidado por completo quién eres, hacerte una víctima del mundo y pensar que el mundo tiene el poder sobre ti. ¿Eso qué quiere decir? Permitir que el mundo altere tu estado interno. Pero como el mundo es un reflejo de ti, al permitir que el mundo te altere, tú vuelves a alterar tu mundo en base a aquello con lo cual te alteró.
Esto se ha entendido, parecía un trabalenguas, pero espero que se haya entendido, ¿no? Sabemos que el mundo son nuestras creencias materializadas. Es decir, que nosotros estamos viendo a nuestro viejo yo todo el rato andando. Mira, mi viejo yo, qué cabrón. Entonces, todo el rato estamos viendo a nuestro viejo yo. Por lo tanto, si yo reacciono a mi viejo yo y permito que mi viejo yo me altere, ¿qué pasa? Yo sigo reafirmando ese viejo yo. Por lo tanto, se sigue reafirmando en mi vida. Entonces, el reaccionar siempre nos va a derivar a la vieja frecuencia y, por ende, a nuestra vieja realidad. Menuda cara de mierda acabo de dibujar. Madre de Dios, si parece, ¿qué parece eso? Hostia, esa me ha hecho gracia, ¿eh? Nunca lo había hecho con un circulito, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre responder y reaccionar. Entonces, siempre tenéis que tener algo en mente. Y es también algo que he apuntado aquí, porque es súper importante. Tu reacción más obvia ante un acontecimiento es un truco de tu vieja frecuencia. ¿Ok? Como pongo aquí, tu reacción más obvia es un truco de tu vieja frecuencia. ¿Por qué? Porque tu reacción más obvia es lo que te sale por defecto, es lo que te sale en automático. Es decir, es una reacción que viene de tu vieja frecuencia y es un truco para mantenerte ahí una y otra vez, materializándose porque quiere vivir, como hemos dicho antes. Por lo tanto, siempre tienes que pensar, ¿cuál sería mi reacción más obvia ante esto? Es decir, ¿cuál sería mi reacción más obvia cuando se me quita el disfraz en este ejemplo? Pero extrapolarlo a cualquier situación. ¿Cuál sería mi reacción más obvia cuando se me quita el disfraz? Cagarme en la puta, ¿verdad? Entonces sé que eso es un truco de mi vieja frecuencia. Por lo tanto, me va a llevar a la vieja realidad. Ahora, una vez sabemos eso, nos podemos preguntar y hacerlo consciente. ¿Y cómo respondería esa versión de mí? ¿Ok? Tercer punto, ahora sí. Tercer puntico. Aquí tengo puesto en el tercer punto, test de convicción, que es algo de lo que solemos hablar bastante y creo que en la anterior llamada también lo hablamos porque hablamos de la convicción en general, que era saber y no creer, ¿no? No sé si os acordáis que hablamos en la anterior llamada del significado también de la fe, ¿no? Que al final no era creer algo porque el hecho de creer algo indica la posibilidad de estar equivocado. Y el hecho de saber que la convicción y la fe era saber, no creer, porque tú sabes que te llamas Paula, por ejemplo, no crees que te llamas Paula, ¿no? Entonces, lo hablamos la semana pasada, pero aquí lo tengo puesto como un punto. ¿Por qué? Porque muchas veces también el hecho de que se nos saque nuestro disfraz o que perdamos el disfraz que ya sabemos que es una representación un poco, digamos, conceptual para verla gráficamente y para hacerlo más divertido e intuitivo de una forma de meternos en una frecuencia o en otra. Muchas veces el hecho de salirnos de nuestro disfraz, pese a que a veces se nos olvida y tal, es porque dejamos, digamos que, iba a poner dejar que la realidad te afecte, pero tampoco lo quiero poner así. A ver cómo lo puedo decir así que quede bien. O sea, sé la idea, pero nos la quiero transmitir de una manera que se entienda bien y fácil. Eh, digamos que, ok, vale, lo tengo. Digamos que caes en la trampa de la realidad. Es decir, te identificas con lo que está pasando en tu vida, pasando en tu vida. Al igual que cuando tenemos miedo, generalmente es cuando nos fijamos en cosas que están pasando en nuestra realidad física, también muchas veces dejamos que la realidad, dejamos que nos venda aquello que nos está ofreciendo. Y por ende, nosotros nos quitamos el disfraz, puesto que perdemos la fe en lo que es posible. Y esto ocurre porque seguimos, de alguna manera u otra, esto no lo voy a escribir porque sería súper largo, pero seguimos de alguna manera u otra conectados con nuestro ego, ¿no? Si dejamos que la realidad nos afecte, si dejamos que la realidad nos pueda condicionar, si dejamos que la realidad pueda hacernos creer más o no en base a lo que nos muestre, pongo un ejemplo. Me pongo una meta de ganar 15.000 al mes. Pasan 5 meses y llevo 0 euros. Y entonces pierdo la fe de eso, por lo tanto me quito el disfraz y por lo tanto mando toda la mierda.
Si dejamos que la realidad, de lo que ocurra en mi vida, en el plano físico, que sabemos que es la última impresión, que literalmente es el basurero donde caen todos los planos que están encima. Vale, he tocado algo aquí, me ha sonado un sonido, me seguís escuchando, ¿no? Hacerme así con el dedo, por si acaso. Vale, 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 perfecto. Es que si no, estoy aquí hablando solo y como no os veo, de repente media hora hablando, cabrón. Vale, entonces eso, ¿no? A ver qué estaba diciendo. Em, eh, eso, ¿no? Bueno, el caso es que seguimos conectados con nuestro ego, seguimos conectados a esa versión de nosotros que está anclada a esta tercera dimensión. Por lo tanto, le compramos sus ideas. Y como le compramos sus ideas, nos quitamos el disfraz. Porque dejamos de creer, dejamos de saber, perdemos la fe en lo que es posible. Y por ende nos damos por vencidos. Pero esto es otro truco de nuestra vieja frecuencia. Si os fijáis, todo lo que siempre hablamos y todo lo que yo os comparto, realmente todo lo que vayáis a aprender de absolutamente todo, de verdad, todo se basa en una cosa. Y es en modificar, influir, digamos, reprogramar nuestra mente subconsciente. Todo se basa en eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente subconsciente es donde se alberga nuestra vieja frecuencia, esos archivos mentales que nos hacen pensar como pensamos y por ende actuar como actuamos. Por lo tanto, todo cambio se basa en esa reprogramación de esa mente subconsciente. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En ese cambio de meternos en otra frecuencia para que esa frecuencia se vaya integrando más dentro de nosotros mediante nuestra emoción a ella. ¿Qué es lo que pasa? Que esa mente subconsciente va a seguir generando impulsos de nuestra vieja frecuencia. Por eso tiene sus truquitos y por eso tenemos nosotros que aprender esos trucos para dejar de caer en la trampa. Y uno de esos trucos es es identificarse con lo que está pasando. Pero jamás tenemos que identificarnos con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando simplemente es una posibilidad de todas, pero no es la que tú quieres experimentar. Por lo tanto, ¿para qué volverla a elegir? Es decir, siempre sabemos que vivimos en tres planos simultáneamente, ¿verdad? Plano físico, plano, digamos, de la mente subconsciente, plano mental y el plano espiritual, ¿no? Al final, el mundo de las posibilidades, la librería universal, y aquí es nuestro plano físico, ¿no? Y este es nuestro sistema de creencias, que es lo que está haciendo elegir ciertas posibilidades que después se materializan en nuestra vida, ¿no? Entonces, el hecho de dejar que la realidad física nos influya es elegir esa posibilidad nuevamente. Y eso solo ocurre porque estás dándole más credibilidad a lo que ves que a lo que podrías ver. Y esto es un factazo increíble. Siempre que dejamos que la realidad nos venda sus ideas, estamos dándole más credibilidad a lo que vemos que a lo que podríamos ver. Pero esto sabemos que solo nos va a condicionar a vivir en bucle una y otra vez. Porque es creer para ver, no ver para creer. ¿Lo he dicho bien? Es creer para ver y no ver. Eso es creer para ver. Es creer para ver. Si te sigues identificando con esto, es lo que estás eligiendo de vuelta. Y por eso se vuelve a materializar una vez y otra tu misma realidad. Por lo tanto, el hecho es saber que esto y esto es igual de real. De hecho, esto es lo que existe. Esto es lo real. Entonces, ¿para qué vamos a involucrarnos con algo que es una ilusión? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Y esto se llama caer en la trampa de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos olvidándonos de nuestra verdadera naturaleza y nos estamos identificando con un cubito de hielo. Y esa es la fuente de todo nuestro sufrimiento. Creer que lo que estamos viendo es verdad, pero no lo es. Por lo tanto, siempre tenemos que elevarnos al plano superior y siempre estar en ese estado mental de aquello que queremos experimentar, que es en última instancia lo que va a hacer ese cambio que queremos ver en nuestra vida. ¿Ok? Podría echar por ahí. A ver. Upa. La percepción de la realidad es más real que la propia realidad. Exacto, exacto. No, no es que sea real o menos real, es que la percepción de la realidad es lo único real en tu vida.
porque tú te ves a ti, tú no ves la realidad, vemos la realidad, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la percepción de la realidad es lo único que existe en tu realidad, porque tú no ves otra cosa que no sea tu percepción. No puedes ver otra cosa, no podemos ver otra cosa, porque siempre tenemos unas gafas y no vemos con los ojos, vemos con la mente. Entonces, esto siempre va a seguir igual. Pero si yo maté a tu madre con este lápiz, ya no ves el mismo lápiz que yo veo. No es que el lápiz haya cambiado, sino que tú ya no ves el mismo lápiz. Y si yo te lo doy, pues tú lo vas a querer tirar seguramente. O no te sientas bien con este lápiz. ¿Por qué? Porque tú estás viendo el asesinato de tu madre, no este lápiz. Tú no te relacionas con este lápiz. Te relacionas con tu experiencia pasada a este lápiz. Te relacionas contigo mismo a través de este lápiz, no con este lápiz. Por lo tanto, el tercer punto, ¿no? Es que dejemos de caer en la trampa de la realidad, que siempre tenemos que estar vinculados aquí. Tenemos que irnos al Padre y cerrar la puerta. Irnos al Padre, elegir esa posibilidad y silenciar por completo mi vieja frecuencia y silenciar por completo aquello que veo en la realidad. Porque como yo le siga dando realidad a aquello que veo en la realidad, esa realidad se va a seguir perpetuando en mi vida. ¿Ok? Y aquí no hay magia, no hay ningún secreto, no hay una técnica, no es, joder, Lander, ¿y cómo hago esto? No, es tomando la decisión. Tomando la decisión de no involucrarme con lo que está pasando. Tomar la decisión de que siempre voy a responder como esa versión de mí. Tomando la responsabilidad de que todo está dentro de mí. Y, evidentemente, de responder, que es en última instancia aquello que estamos buscando. ¿Ok? Siguiente paso que he puesto por aquí. Es una cosa que hago yo, y es de la que siempre hablamos. Cada mañana te lo recuerdas. Cada mañana te lo recuerdas. Es decir, yo cada mañana, el anterior viernes, creo, justamente, que os enseñé mi libreta de Regreso al Futuro, que ahora también vamos a hablar un poco de eso, que os quiero comentar una cosa de eso, que os va a ayudar un montón. Pero eso, ¿no? Yo cada mañana me escribo 5 puntos, 4 puntos, como os he dicho, ¿no? Que es muy simple, ¿no? No tengo que escribir 25 puntos y hacerme un cuaderno con 25 hojas de PowerPoint de saber quién soy. No, 4 o 5 puntos de aquella versión de mí general, de aquello que quiero, esa visión que tengo, y cada mañana me lo recuerdo, pongo la fecha, hoy he puesto viernes 15 de agosto 2025 y escribo 5 puntos. Ahora mismo no tengo aquí el cuaderno a mano, pero eso no. Me lo escribo para saber en el día qué versión de mí va a utilizar este cuerpo físico para utilizarlo en su beneficio. ¿Ok? Pero cada mañana me lo recuerdo, porque muchas veces se los va a olvidar y el hecho de recordármelo cada mañana, y tú te lo puedes recordar también al mediodía y sobre todo cuando estamos empezando y a la noche. Y con estas tres lo vas a reforzar muchísimo más. A la mañana, al mediodía y a la noche. O cuando tú sepas que hay ciertos puntos del día que se repiten constantemente porque sales del trabajo, por ejemplo, o porque justo en esta hora te da el bajón, ahí es cuando, y vamos al sexto punto, que esto los que estuvieron en el reto de 30 días lo sabrán, el ejercicio de las alarmas. Si tú sabes que hay ciertos momentos del día donde siempre se repite algo, o siempre estás en el bajón, o yo qué sé, o pasa cualquier cosa, siempre pareció la misma hora, hey, te pones una alarma que diga, respira, y ahí es tu momento para volver a la presencia y recordar quién eres. ¿Ok? Pero puedes jugar, puedes ponerte 20 alarmas si quieres, por si se te olvida 20 veces al día, no pasa nada, no hay un número, no hay nada. Pero las alarmas es muy, muy buen ejercicio y ayuda mucho, de verdad, ayuda muchísimo. A mí me salvó de muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y luego, otro que es brutal, 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 brutal. Mirad, cuando se habla de vieja frecuencia, podemos hablar también de patrones inconscientes, ¿verdad? Un patrón inconsciente que es un hábito que yo tengo, el cual no tengo el control de él, que aparece de repente y que yo no puedo controlarlo aparentemente, y que pues lo hago y luego me siento mal, ¿no? Eso sería un patrón inconsciente, por ejemplo, atracones o muchas pajas o yo qué sé, ver reels todo el puto día o esos tipos de patrones, ¿no? O cuando pasa algo yo reacciono de cierta manera o ese tipo de cosas, ¿no? Al final un patrón es algo que hago sin aparentemente tener el control y que me domina, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, aquí os voy a dar dos claves. Una que es, me parece brutal y otra que es un ejercicio práctico, un ejemplo práctico, perdón, que a mí me voló la cabeza, que se me ocurrió en mitad de una llamada VIP y os lo quería compartir también a vosotros al club, porque me parece que es brutal. El primero es,
Mira, al final, cuando hablamos de patrón inconsciente, la propia palabra lo indica, ¿no? Al final es un patrón. Aquí. Inconsciente. Y por eso es por lo que nosotros pensamos que no tenemos el control. Es decir, patrón inconsciente, mierda, no control. Y por ende se nos hace más complicado influir en él, ¿no? Porque es algo que yo hago de manera inconsciente y no me doy ni cuenta y de repente ya lo he hecho y de repente ya no puedo hacer nada y de repente una mierda. Entonces, el primer punto, iba a mezclar los dos puntos, tío. A ver, me tengo que organizar en mi cabeza. Quiero daros dos ideas, ¿ok? Y quiero daros primero una y luego otra. Y en mi cabeza, de repente, quería daros una primero y luego otra. A ver, os quiero dar el ejemplo por último. Y ahora daros, o sea, os quiero poner el ejercicio el último y el ejemplo primero. Entonces, el ejemplo sería, un patrón es algo que ocurre frecuentemente, ¿verdad? Es decir, un patrón no es algo que ocurra un día y ya, es algo que ocurre recurrentemente, ¿no? Cada semana, cada día, cada mes o lo que sea. Es algo que ocurre pues continuamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, y aparte de que es algo que ocurre frecuentemente, es algo que siempre ocurre, digamos, bajo, prácticamente siempre, bajo las mismas circunstancias. Una vez sabemos esto, una vez sabemos que es algo que ocurre frecuentemente y que es algo que ocurre bajo las mismas circunstancias, eso ya nos da una gran pista de algo súper, 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 súper poderoso. Que alguien me ponga por el chat. Con estas dos cositas que os acabo de dar, con estos dos conceptos de un patrón, ¿qué es lo que con estos dos conceptos podríamos empezar a utilizar a nuestro favor una vez sabemos que es algo que ocurre frecuentemente y otra cosa es que ocurre bajo casi siempre las mismas circunstancias? ¿Cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? Lo de las alarmas es brutal, tío. Lo de las alarmas es brutal. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Esto ya no tiene que ver con las alarmas, que evidentemente las alarmas también valdría muchísimo en el caso de los patrones, también, sin ninguna duda, un montón. Pero aquí quiero transmitir otra idea, que a mí me petó la olla cuando la dije en directo, en mitad de esto, anticipándonos. Ok, sé que es anticipar, ¿eh? Lo he leído así aposta porque sé que lo has escrito mal así sin querer o de la traductora o la mierda esa. Anticiparnos, evidentemente. Muy buena Gamese. Bueno, Gamese está en el VIP, lo habrá escuchado. Pero bueno, anticiparnos, chavales. Es decir, tal cual os enseñé en la libretita que yo tengo de Regreso al Futuro la semana pasada, que yo soy un friki de esas películas, bueno, soy un friki en general, pero esa película me encanta, las tres, que os recomiendo un montón que las veáis. Pero esa peli de Regreso al Futuro, en la primera película, no sé si os la habéis visto a todos o no, tampoco os quiero hacer un spoiler, joder, es que me jodéis la vida aquí todos. Pero bueno, os tengo que hacer spoiler, lo siento, de verdad, os la veis, os va a encantar igual, si no la habéis visto. El caso es que hay un tío que con un coche, que es una máquina del tiempo, en un coche, un DeLorean, por X razones y cosas, viaja al pasado sin querer. Y él no es el que había construido la máquina, es decir, que era inexperto. Él no podía corregir los errores, ¿no? Porque cuando viajó al pasado, no tenía el combustible para volver otra vez al futuro, ¿no? No tenía como esa potencia que necesitaba para volver al futuro. Por lo tanto, ¿qué hizo? Buscó a esa persona que había construido la máquina del tiempo de aquella época. Viajó 30 años al pasado. Por lo tanto, era la misma persona, pero 30 años más joven, evidentemente, y no sabía nada de la máquina del tiempo. Pero bueno, era la única persona que le podía ayudar, ¿no? Entonces, estaban hablando en la casa del doctor, del chico este, del que había construido la máquina, y estaban hablando de cómo darle al coche esa energía que necesitaba para volver al futuro, ¿no? Para volver a hacer el viaje y que el chico vuelva pues, a su estado normal, a su tiempo normal, ¿no? Y decían, claro, pero. Y estaban hablando en la conversación y dijeron que lo que necesitaban, porque en aquella época todavía no había tanta energía, la tecnología y todo no había avanzado tanto, y que para hacer tanta energía solo se podía hacer mediante un rayo. Y dijo Marty, de repente, el chico, qué pena que nunca sabemos cuándo va a caer un rayo, ¿no? O sea, nosotros realmente nunca sabemos cuándo va a caer el rayo, a qué hora, dónde, nunca sabemos nada, ¿no? Pero en este momento sí, porque Marty se llevó un periódico de 30 años después que decía cuándo caía un rayo, a qué hora y dónde, que era en el reloj de la torre, que era un edificio que estaba en la plaza, ¿no?
del centro de la película, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en este momento sí sabían dónde iba a caer el rayo y sabían en qué sitio, a la qué hora y todo milimetrado porque ya había pasado, ¿no? Porque venía del futuro. Por lo tanto, esto es exactamente igual. Una vez sabemos que un patrón ocurre recurrentemente en el tiempo y sabemos que ocurre prácticamente bajo las mismas circunstancias, podemos anticiparnos, podemos jugar con ventaja, porque sé que va a pasar, porque sé que va a pasar. Hay un miembro del VIP que siempre que iba de viaje a un sitio y volvía otra vez a su casa, decía que siempre se sentía mal, se volvía a dar atracones, volvía a caer en viejos patrones, etc, etc, etc. Y decía que siempre le pasaba. Pues yo le dije, esto es como viajar al futuro. Tú sabes que te va a pasar. Sabes que cuando pase esto va a pasar esto. Por lo tanto, te puedes anticipar a ello porque sabes que va a pasar, porque siempre ha pasado, y puedes jugar con ventaja para elegir responder esta vez y no reaccionar, porque sabes que va a pasar y te preparas para ello. Eso tampoco es una cosa súper loca, pero a mí me petó la cabeza. Es decir, yo tengo un patrón inconsciente. Sé que ocurre recurrentemente. Sé que ocurre prácticamente bajo las mismas circunstancias. Coño, viajo al futuro, sé que va a pasar, me anticipo y elijo yo cómo voy a jugar a esto, una vez que sé lo que va a pasar. Porque no me pilla desprevenido. Una cosa es que me pille desprevenido, guau, va, a la mierda. Pero sé que va a pasar. Sé que va a pasar, por lo tanto me anticipo y juego con ventaja, eligiendo quién voy a ser cuando pase esto, porque me he preparado para ello, porque sé que va a pasar. Por lo tanto, esto es como viajar al futuro. Esto es como viajar al futuro. Coges el DeLorean, te pones, te pones la fecha, viajas a 5 años, ya no sé si es al futuro, al pasado, me estoy liando. Da igual. El caso es que juegas con ventaja porque sabes lo que va a pasar. Vienes del futuro, sabes lo que va a pasar y por ende actúas en base a ello. ¿Y qué pasa? Si este es tu presente haciendo el patrón, es decir, cayendo otra vez en el patrón inconsciente, este presente te va a llevar a un futuro. Esto es lógica, ¿verdad? O sea, el presente está condicionando mi futuro. Ahora, si yo decido tomar un presente alternativo porque he decidido jugar con ventaja, esto me llevará a un futuro alternativo, el futuro de mi nueva frecuencia. Esto es una maravilla, chavales. Este ejemplo se me ocurrió en directo en una llamada del Bit hace como un mes. Y yo cuando lo dije, nada, es el mejor ejemplo que he dado en toda mi vida. Es decir, cuando yo sé que va a pasar un patrón, puedo elegir jugar con ventaja, puedo prepararme porque sé lo que va a pasar. Y al elegir un presente alternativo porque sé lo que va a pasar, porque yo vengo del futuro, me meto en un futuro alternativo también. Y por ende toda mi vida empieza a cambiar. Porque estoy interpretando a una versión de mí que sí, que vive en esa realidad. Esto a mí me petó la olla. Esto a mí me petó la olla. Y ahora, el segundo punto que os quería dar, que ya es el ejercicio práctico, es que muchas veces un patrón inconsciente se escapa de nuestras manos, se escapa de nuestras manos porque es inconsciente. Y como es inconsciente, no está en nuestro control, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dices si este patrón inconsciente hacemos que en vez de ser un patrón inconsciente, sea un patrón consciente? De esta manera estaría en nuestro control y podríamos decidir parar de hacerlo. Es decir, yo sé que cuando pasa esto, de repente me doy atracones y lo tengo inconsciente y es un patrón que tengo y no lo puedo quitar. Ok, brutal. ¿Qué me dices si ahora empiezas a darte atracones conscientemente? Es decir, me voy a dar un atracón y coges ese patrón que casualmente no tenías el control y lo haces consciente y lo haces porque tú quieres. Ahora va a estar en tu control y vas a poder decidir el dejar de hacerlo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Joder, Lander, tío, de verdad que estoy todo el día viendo Reels y está fuera de mi control, porque tal, cuando tal, me pasa esto, escapo viendo Reels una y otra vez. Coge el móvil y conscientemente ponte a ver Reels. Ok, quiero ver Reels. Uno, otro, conscientemente. Lo haces bajo tu control y cuando está bajo tu control, porque tú lo estás haciendo conscientemente, es cuando puedes decidir parar de hacerlo. Y esto es, evidentemente, extrapolarlo a cualquier patrón que tengáis y, evidentemente, en cualquier circunstancia. Os he dado estos ejemplos para que ahora lo extrapoléis. Evidentemente, no puedo dar 400 ejemplos, ¿no? Pero sí, esto es una locura. Esto es una locura, ¿ok? Entonces, hacer consciente vuestro patrón inconsciente
hacerlo conscientemente, hacer eso que hacéis de manera inconsciente, consciente, elegir hacerlo, y por ende estará en nuestro control. Y por ende te deshacerás, no, deshacerás me sonaba fatal. Lo había pensado en la mente, no lo iba a decir, pero bueno, da igual, deshacerás no es. Y por ende lo desechará. ¿Cómo se dice? Ponmelo ahí por el chat, deshacerás. Es como que te deshace, es me deshago, pero ¿cómo es de me deshago en nos ¿Qué cojones? Me deshago. ¿Cómo sería? Desharás. Eso, ok, desharás. Me deshago, te desharás. Claro, en primera persona me salía, en tercera no. Te desharás de ese hábito y por ende ya estará. Evidentemente, esto no es un proceso de un día. Claro, lo digo así muy bonito, ¿no? Es un proceso, al igual que todo, pero de esta manera lo pones bajo tu control y por ende tú eres el que controla el hacerlo o no hacerlo. ¿Qué pasa? Cuando tú no controlas el hacerlo, tampoco puedes controlar el no hacerlo. O sí lo puedes hacer, pero te cuesta más, ¿no? Porque al final es algo que tú no lo controlas. Pero cuando tú empiezas a controlar el hacerlo, también puedes controlar el no hacerlo. Por lo tanto, de verdad, extrapolarlo a cualquier situación de vuestra vida y empezar a aplicarlo porque es súper, súper, súper increíble y estoy seguro de que empezaréis a tener resultados súper, súper pronto. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Este vídeo es un fragmento sacado de una de las mentorías en directo que tenemos en el club Fallar no es una opción, donde hablamos en máxima profundidad de todos estos temas y donde también me puedes hacer tu pregunta cada semana en directo. Además de esto tenemos una formación de más de 35 clases y una comunidad en School para que podáis hablar entre vosotros simplemente por $59 al mes a día de hoy y cancelas cuando quieras. También tienes mi Instagram abajo en la descripción por si quieres ver más de mi día a día, quieres llevarte un montón más de valor diario. Espero que te haya ayudado el vídeo. Ya sabes que, como siempre te digo, esto no es una serie de Netflix, ahora lo tienes que aplicar en tu vida e integrarlo diariamente. Nos vemos en el siguiente, un fuerte abrazo y nos vemos.